Hechos capítulo 2 y los versículos 40 hasta el 47 vamos a leer. Y para ponerles en contexto, el domingo pasado entregamos el mensaje titulado El nacimiento de la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy les voy a hacer la tercera entrega de esta serie sobre la iglesia, que se llama El propósito de la iglesia, y espero poder explicarle el por qué y para qué nació la iglesia. Y mis queridos hermanos, es esencial la unidad de la iglesia para que cumpla con dicho propósito. Y ese propósito lo encontramos en esta porción de la escritura que vamos a hacer. Decía que para ponerlos en contexto, la gente cuando oyó aquel ruido como viento fuerte y todo aquello que se narra al principio de Hechos capítulo 2 del 1 al 9 en adelante, del 1 al 9, ¿se acuerdan que se amontonaron los curiosos y dijeron que están borrachos? Y inmediatamente se levanta el apóstol Pedro y dijo: no, varones, escúchenme, esto no está borracho. Además es muy temprano para estar borracho. En aquella época la gente no se emborrachaba a las 5 o 6 de la mañana como hoy día, ¿verdad? Hace un rato pasó alguien por ahí gritando algunas cosas, borracho, bien poseído por ahí, por lo que dijo, por eso estoy diciendo poseído. Pero hace 2000 años, en aquella época no era así. Y él empieza a explicarle que lo que está sucediendo es el cumplimiento de las Escrituras, y empieza a testificar de Jesucristo, empieza a dar testimonio de quién es Jesús. Y por eso vamos al versículo 40 de Hechos 2, para ver qué sucede, después de que él estuvo explicando de que no estaban borrachos, sino que se estaba cumpliendo la palabra, estaba diciendo quién es Jesús. Versículo 40, Hechos 2:40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Por causas ajenas, el domingo pasado no pudimos grabar la segunda. Bueno, está grabada. Vamos a ver si se puede transmitir, porque como les dije hace una semana, me van a preguntar: ¿y la predicación? Y efectivamente lo hicieron, ¿verdad? Entonces, hoy les hago la segunda entrega. Para los que me estén oyendo, estoy aclarando, esta es la tercera entrega. La segunda entrega, si la podremos, se podrá pasar, y se titulará la segunda entrega El nacimiento de la iglesia. Eso fue del domingo pasado. Hoy se llama El propósito de la iglesia, es decir, ¿por qué y para qué nació la iglesia? Precisamente, amados hermanos, en el Evangelio según San Lucas, leemos en dicha palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Hechos capítulo 1 nos da en cierta manera el número aproximado, porque dice eran como 120. Ese fue el resultado de los 3 años del ministerio del Señor Jesús. No sé cuántos de los
Más de 5,000 personas que comieron estaban en esos 120. ¿Se acuerdan que el Señor hizo un milagro donde con el lonchecito de un joven se alimentó una enorme multitud? 5,000 personas, pero nada más contando los varones y las mujeres y los jóvenes y los niños. Era una enorme multitud. ¿Quién sabe cuántos de esa multitud estaban en esos 120? A muchos sanó. A muchos sanó de lepra. Les hizo sanar de las parálisis. Les hizo sanar de la enfermedad de los ojos. Les hizo sanar a los mudos, a los sordos. A muchos endemoniados liberó también. ¿Quién sabe cuántos de esos estaban dentro de esos 120? Dentro de esos 120 estaba una de esas que fue endemoniada y liberada por el Señor Jesús, María Magdalena. Pero ¿quién sabe cuántos más estarían allí? Pero durante 3 años el Señor Jesús capacitó a los que Él eligió, a los 12, ¿se acuerdan? Y luego los envió a evangelizar. Les envió para que fuesen sus testigos. De todo ese esfuerzo evangelístico, y si me permiten usar la palabra misionera, 120 dice que fue el resultado. Y según leímos en Hechos capítulo 1, dice allí la Biblia que esos 120 estaban perseverando unidos en la oración. Y luego cuando entramos a Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que lo leímos la semana pasada? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿qué? Hechos 2:1. Todos unánimes juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperando la promesa que el Señor Jesús les dijo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, tendrán poder y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, antes de su ascensión, el Señor Jesús les dijo: ustedes van a ser mis testigos. Y yo les pregunto, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Desde la misma creación, hermanos, Dios ha tenido testigos suyos. El hombre cayó en pecado, pero nace Abel, que testificaba, y aún muerto, como dice el libro de los Hebreos, su sangre testificaba de su justicia. Matan a Abel y Dios lo sustituye como testigo a su hermano Set. Y luego se muere Set y Dios levanta a un hombre llamado Enoc. Se lleva a Enoc a los cielos y Dios elige a un hombre llamado Noé, y así sucesivamente. Y luego pone sus ojos en Abraham para dejar de tratar con toda la humanidad, para tratar con Abraham y sus descendientes como sus testigos, testigos de Dios. Dios siempre ha tenido testigos aquí en la tierra, hermanos. Por eso pregunté qué cosa es un testigo. ¿Qué es un testigo? A ver, aquí tenemos profesionistas, tenemos de preparatoria. A ver, ¿qué es un testigo? Alguien presenció un evento. Alguien que dice lo que presenció, lo que oyó. ¿Y es un término jurídico legal? Cuando el juez llama a alguien para que testifique, ¿qué es lo que le dice el juez? No sé aquí en México, pero en Estados Unidos dice: ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad? Yo nunca he estado en un juicio aquí en México, no sé qué digan los jueces, pero ya ustedes saben cómo está la justicia aquí en México, ¿verdad? Así que, y más ahorita, en estos tiempos actuales, toda retorcida. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Entonces, un testigo es uno que dice qué vio y qué oyó respecto a. Cuando Jesús les dijo a los 12, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder para hacer ¿qué? Testigos. Entonces, amados hermanos, la misión a la que vino el Señor Jesús de buscar a los perdidos, se la pasa ¿a quiénes? A sus discípulos. Y una vez que llegó el Espíritu Santo sobre estos 120 discípulos, se le llama iglesia porque Dios les llama con un propósito, los llama del mundo, los saca del mundo, los llamados fuera, quiere decir la palabra iglesia. Algunos dicen que significa asamblea o reunión. Con todo respeto para los que así dicen, la palabra asamblea o reunión viene del término sinagoga. La han leído en los evangelios, la palabra sinagoga. Esa palabra sinagoga quiere decir lugar de reunión o de congregación o asamblea. Por eso en muchos casos a la iglesia se le denomina es la congregación o la unión o la conglomeración de los creyentes en Cristo. O sea, la multitud que se reúne, que le pueden llamar asamblea, que le pueden llamar reunión, que popularmente se le conoce como iglesia, se le conoce como congregación también. Pero la palabra iglesia significa literalmente los llamados a salir, los llamados fuera. Dios nos sacó del mundo y nos entregó una misión. ¿Cuál es la misión? Ser sus testigos. ¿Qué es el trabajo de un testigo? Decir lo que oímos y lo que vemos, voy a añadir lo que sabemos acerca de Cristo. ¿Dónde nos enteramos de Cristo? En las Sagradas Escrituras. Así que, mis amados hermanos, Hechos capítulo 2 nos plasma el propósito de la iglesia que fue fundada por el Espíritu Santo en su derramamiento en Cristo y por Jesucristo. Y en este Hechos capítulo 2 encontramos por qué y para qué nació la iglesia, cuál es su función, cuál es su razón de ser. Su función es ser testigo. Su razón de ser es ser testigo. Para eso fuimos llamados del mundo. Fuimos sacados del mundo para ser testigos. En Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20, el Señor Jesús dijo que toda autoridad, que toda potestad, que todo dominio le fue dado sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Y se acuerdan que le dijo a los discípulos? En el versículo 20, por tanto, id y hacer discípulos ¿a quiénes? Dice a todas las naciones. La palabra nación significa gente. A todas las gentes. Y Él enmarca que una vez que le hagamos discípulos, que le enseñemos ¿qué? Todas las cosas que Él nos ha enseñado o que nos ha dicho. Si les dije en la introducción que Dios siempre ha tenido testigos suyos aquí en la tierra, y les mencioné desde el principio, y cuando el Señor Jesús se va, Él pasa a los discípulos la estafeta de buscar a los perdidos. Y le dijo, pero no salgan todavía, esperen. ¿Qué tenían que esperar? Hasta que viniera el Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo y la gente se empieza a reír, algunos de ellos de que están borrachos, se levanta el apóstol Pedro, esto está en Hechos 2:14, y les empieza a explicar que no están borrachos, que es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras de lo que sucedería.
Y ustedes en sus casas pueden leer del versículo 14 en adelante. Y se levanta Pedro, ¿a qué, hermanos? No solamente a aclararle de que no están borrachos, ¿a qué se levanta? A decirles quién era Jesús, por qué murió en la cruz, por qué causas o razones lo crucificaron y quiénes los crucificaron. Si se dan cuenta, no acusa a los romanos, les dice ustedes lo mataron. ¿Qué función está ejercitando Pedro allí? Con todo lo que él está diciendo, ¿qué función está ejercitando o ejerciendo? ¿La de un qué? La de un testigo. Entonces, hermanos, ese hecho nos da la primera razón de 5 en la que se conglomera el propósito de la iglesia. La iglesia nace para ser testigos ¿de quién? De Jesús. Usted y yo estamos aquí reunidos en comunión, cantamos juntos, nos llevamos muy bien, presenciamos la dedicación de la criaturita, vamos a participar de la cena del Señor todos juntos, porque sin saberlo quizás estamos llevando a cabo la función de la iglesia. ¿Cuál es esta? Ser testigos. Pero ese testimonio tiene 5 componentes. Tiene 5 componentes. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia nace con este propósito. ¿Cuál es? Número 1, ya lo dije, ser testigo del Señor Jesucristo. Todo componente, todo miembro de la iglesia, todo congregante en nuestra reunión, a nuestra congregación, etcétera, 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 es un testigo del Señor Jesucristo. Y a la luz del libro de los Hechos, vamos a encontrar, capítulo 3, por ejemplo, y 4, que a Pedro se le une Juan. Y luego en el capítulo 8 encontramos que es el diácono llamado Esteban. Y luego en el capítulo 9 encontramos que es un judío, pero educado a la usanza gentil, a la usanza romana, llamado Saulo de Tarso. ¿Recuerdan quién fue? Y él persiguiendo a los creyentes, persiguiendo a los del camino, persiguiendo a los evangélicos, si me permiten usar la expresión, en ese momento no le llamaban evangélicos, les llamaban los del camino, ni siquiera le llamaban iglesia, los del camino, así le llamaban. Porque estos seguidores seguían las enseñanzas de Jesús. ¿Y se acuerdan que Saulo es encontrado por el Señor Jesús a medio camino? Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Esto es interesantísimo. Saulo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía? A los creyentes. Pero Jesús dice, ¿me persigues? A mí, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí viene la conversión de Saulo en el poderoso apóstol Pablo, con la unción del Espíritu Santo, con la conversión al Evangelio, y enseguida empieza a dar testimonio de quién es Jesús. Hermanos, para ser testigo de Cristo no necesitamos ir a un seminario. Yo conozco a muchísimos seminaristas que luego no ejercen. Muchísimos. Ni siquiera dan testimonio de su fe en Cristo. Y no estoy tirando piedras para que no me salgan luego que estoy pedrero. Ustedes que me están escuchando. El seminario no hace a los testigos. ¿Quién nos hace testigos? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene usted que decir de Jesús? ¿Qué hizo Pedro? No están borrachos, les voy a decir que esto no es más que el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Jesús es el Hijo de Dios. Y yo les he dado cursos de evangelismo aquí en el pasado. No me pueden decir, no nos ha enseñado, es que no me ha discipulado. No, yo se los he enseñado aquí, desde este lugar. Que no lo haga usted, eso ha sido su decisión. Pero hoy le estoy enmarcando que Dios le llamó a ser creyente para que usted sea su testigo. Para eso nació la iglesia, para testificar quién es Jesús.
Segundo componente del propósito de la iglesia, para perseverar unidos. Si usted lee el libro de los Hechos, ustedes van a encontrar que se repiten muchísimamente dos palabras, muchísimo, dos palabras: perseverar y unidad. Si me permiten expresar lo siguiente, sin caer en herejías y en cosas que no son, pero voy a atreverme a decir que si Jesús tuvo alguna preocupación, si el Señor Jesús tuvo alguna preocupación, si el Señor Jesús tuvo algún apuro, si el Señor Jesús tenía algo que le corroía su alma, ¿saben qué era? Que los discípulos fuesen y viviesen unidos. Y es una pena que la iglesia del tercer milenio no vive unida. Viven en pleitos. La iglesia del tercer milenio vive en inconformidad, vive en apatía, en desinterés, vive en morosidad, vive cómodamente cumpliendo con el paño de pureza de conciencia, sin perseverar en lo que dice la Biblia. Hermanos, ¿en qué perseveraban después de que ascendió el Señor Jesús? Los 120. Ya lo leímos. Ahí en Hechos 1. ¿En qué perseveraban? Dice el verso 1:12 de Hechos. Estos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento, se nos da el nombre, y el 14. Todos estos, ¿qué dice? Perseveraban unánimes. ¿En qué cosa? Dice que en oración, en ruego. Déjeme añadir súplica, que sería un sinónimo de ruego. ¿En qué perseveraban? Juntos, ¿en qué perseveraban, hermanos? La iglesia de hoy persevera así. ¿Saben por qué hay tantos lugares vacíos en las congregaciones y aquí no somos la excepción? Porque no perseveramos unidos. En la oración al creyente de hoy no le gusta orar, por eso no asiste a los puntos de oración. No es una piedra, estoy diciendo la realidad. A menos que cuando se diga la verdad ya se considere piedra. Por eso, como no persevera en oración, la iglesia de hoy no tiene poder espiritual. ¿Cuántos creyentes aceptaron la palabra o el testimonio de Pedro acerca de Jesús? Lo leímos. ¿Cuántos? A ver, ¿se le quedó el número? Dice ahí concretamente en el versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y adherieron aquel día, dice, ¿cómo? 3,000. No significa que eran 3,000 exactos. ¿Uno más? O uno menos, porque dice la palabra ¿cómo?, ¿no? Un mensaje convirtiendo, pues yo puedo decir a miles, ¿no? Porque fueron más de 2,000. Hoy, hermanos, se necesitan 3,000 mensajes quizás para convertir a uno. ¿Qué pasó con ese poder? ¿Qué pasó con esa autoridad? ¿Qué pasó con esa dedicación, hermanos? La iglesia de hoy los ha perdido. Miren cómo estos discípulos perseveraban en la oración, en la encomienda del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Él le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Así que ellos perseveraban unidos, hermanos, en la oración. Pero también, según el versículo 47, dice que perseveraban en la alabanza, en la alabanza al Señor, en la glorificación a Dios, en la adoración a Dios. No solamente perseveraban en la oración, no solamente perseveraban unidos en la alabanza y en la adoración al Señor también. ¿A cuántos creyentes de hoy no les gusta cantar en el culto?
con todo cariño y con todo respeto, sí exhorto. ¿Cuántos se arrellenan en la silla para adormitarse? Por eso siempre les he dicho, hermanos, no se desvelen la noche del sábado para que el domingo no se estén durmiendo en el culto. Descansen temprano, acuéstense temprano para que estén alerta. Me estoy refiriendo en términos generales. Los hermanos que somos mayores, pues a lo mejor ya no tenemos el aguante de estar despierto tanto tiempo. Por eso alabamos al Señor, por eso nos ponemos de pie para cantar. No nos ponemos de pie para cantar con 2 pulmones. Sentados podemos cantar con 2 pulmones. Pero hacemos estas dinámicas para estirar los huesos, las piernas, los miembros, etcétera, etcétera. Y mantenernos alerta. Estos perseveraban en la oración. ¿Perseveraban en qué también? En la alabanza, es decir, en la adoración a nuestro Señor. Pero también, hermanos queridos, dice que perseveraban unidos en la comunión con Dios y unos con otros. Dice, mire, verso 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde comían? ¿Dónde comían? En las casas. Cuando hablamos de las casas, ¿en qué empezamos, hermanos? En la unidad de la familia, ¿no? Pero estos estaban tan unidos que podían congregarse en las casas de perengano, de fulano, de sutano. Un día sí y al otro también en otra casa. Dice, ahí perseveraban y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, esa alegría, esta humildad, este gozo, ¿de dónde nacía? ¿De dónde venía, hermanos? No era de su comunión con Dios. No era por el acto de tener comunión unos con otros. Comunión unos con otros quiere decir llevarse bien, tener compañerismo. Algunos empiezan a mencionar términos griegos y hebreos, que es la koinonia y el compañerismo, fraternidad. ¿De qué nos sirve que hablemos de griego y de hebreo si nos valemos, si nos criticamos, si nos señalamos, si nos juzgamos? Y lo estoy diciendo por mí, porque ¿cuántos no caemos fácil en el juicio hacia los demás, en el señalamiento a los demás? Sabemos que algún hermano se enfermó, algo hizo, y enseguida lo damos por descontado que por pecado Dios lo está castigando. Así no sucedía en estos hermanos, porque había humildad, porque había amor de Dios derramado en sus corazones, había fraternidad, por eso había gozo, por eso había alegría. Y por eso se compartían unos a otros. Y por eso, mis queridos y amados hermanos, los pastores en ese momento, los apóstoles, no tenían que estarle ahí exprimiendo y den ofrenda y den siembra y den diezmo. Eso salía del corazón de ellos, porque dijo el Señor Jesús que más bienaventurado es dar que recibir. Triste y desgraciadamente hoy sucede que muchos pseudos pastores exprimen a la feligresía, embobándoles y diciéndoles y convenciéndoles que si traen su pacto ante el altar inmediatamente recibirán su milagro. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Y por este tipo de pastores, pseudo pastores, hoy nos califican a todos los pastores como vividores. Hoy nos califican a todos los pastores como flojos, que estamos acostumbrados a vivir en la comodidad, porque ciertamente algunos de estos embaucadores tienen colección de vehículos, tienen sus aviones y sus barcos, pero el fiel pastor, aquel que se dedica a enseñar lo que dice la Biblia, sabe vivir con lo mucho o con lo poco, dándole la gloria a Dios sin abusar de la buena fe de los hermanos, sin pisotear el derecho de la feligresía.
Ya les he dicho que la iglesia nace con el propósito de ser testigo, y ese propósito se manifiesta en la unidad, se manifiesta en la perseverancia en la oración, se manifiesta en la perseverancia en la alabanza y la adoración, pero también según versículo 42 dice que perseveraban en ¿qué, hermanos? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Porque aquí dice la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Por ejemplo, ¿qué enseñó el apóstol Pedro cuando se levanta como testigo a decirle a la gente que los catalogó de borrachos? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Este Jesús es el Mesías y el Cristo y ustedes lo mataron. Este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el que nos iba a libertar, es el que nos iba a salvar. Pedro, cumpliendo su función de testigo, dijo quién era Jesús. ¿Y de dónde aprendió Pedro eso? ¿De dónde aprendió Pedro eso? Dígame. No de andar con el Señor Jesús, no de ver lo que hizo el Señor Jesús, no de oír lo que hizo el Señor Jesús. ¿O Pedro se inventó otra cosa? Pedro dijo lo que vio y oyó. Por eso dijo quién era Jesús. Por eso mencionó lo que hizo Jesús. Por eso mencionó quién era Jesús. Que aunque era de Galilea, aunque era de Nazaret, sin embargo era el Hijo de Dios. Y la gente lo entendió. Por eso dice, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús, y sean bautizados y van a recibir perdón de pecados. Cuando hablamos de enseñanza, hermano, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando lo que dice el Evangelio, y eso cada domingo se nos está diciendo desde aquí. Por eso la necesidad de asistir con fidelidad a los cultos. Por eso la necesidad de cantar juntos con alegría. Por eso la necesidad de reunirnos para adorar al Señor. Cuando les digo, hermanos, vengan a los cultos, no falten, no es porque yo los quiero fastidiar. Simplemente estoy tratando de hacerles ver que usted necesita buscar la presencia de Dios para que le vaya mejor. Muchos hemos estado enfermos y vamos padeciendo de necesidades inmensas, enfrentando problemas difíciles, y decimos, ¿quién sabe por qué Dios me manda estas pruebas? Pero yo les pregunto, ¿no será acaso que es el resultado de nuestra infidelidad a Dios? ¿No será acaso que pudiera ser también consecuencia de nuestras desobediencias? ¿No será acaso que también pudiera ser falta de nuestra devoción a Dios? Y que Dios está usando esos males, esas carencias, esas enfermedades, esos problemas para hacernos ver que tenemos que acudir ante su presencia. La iglesia nace para que estemos unidos, para que seamos testigos de Cristo unidos, para que tengamos un mismo sentir, para que hablemos del mismo mensaje, para que adoremos al mismo Dios. Y mientras perseveramos en estos quehaceres que les he mencionado, que es el propósito de la iglesia, es decir, por qué y para qué nació la iglesia, vamos creciendo juntos. Y como dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de quién, hermanos, a la estatura del hermano Julano de tal, a la estatura de la pastora, a la estatura del diácono, a la estatura del ¿cómo le llamamos? Ya se me olvidó. Del ministerio, pues así le llamamos al grupito que se representa aquí para servir, a la estatura de la diaconisa, a la estatura de qué, de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nació la iglesia, hermanos. Pero la iglesia tiene que venir a perseverar unida en la
enseñanza de la palabra, en la adoración al Señor, en la comunión unos con otros, para que podamos honrarle y glorificarle como testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos a adorar al Señor con gratitud, comiendo del pan y bebiendo del cáliz de la comunión o de la Eucaristía, como dicen algunos, para que podamos seguir creciendo y nadie se quede tirado, nadie se quede fuera, sino que todos juntos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.